nosotros Pepe Cruz Gutiérrez, a quien damos ya la bienvenida. Pepe, muy buenas tardes. Hola. Y muchas gracias por venir. Gracias, a ti. Bueno, Pepe, vamos a presentarte lo más sucintamente posible porque el currículum es largo. Sí. Escritor, Pepe, tenemos que decir que es conferenciante, pregonero, de hecho, pregonero decano de esa romería de la Virgen de Luna en Pozo Blanco, cronista oficial del Real Círculo de la Amistad, también director de la colección editorial del nombre de la institución y además de la revista La Casa, fundada en el año 2010. Pepe, tienes pues un largo, ¿verdad?, una dilatada experiencia como militar, comandante de artillería, ¿verdad? Sí, comandante de artillería. Con 2 menciones honoríficas al mérito militar, también cruz, placa y encomienda de la Orden Militar de San Hermenegildo y socio de honor e insignia de oro del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, así como fiambrera de plata del Ateneo de Córdoba, condecorado, distinguido, reconocido por algunas de las grandes instituciones, ¿no?, de esta ciudad. Hay que decir, lo comentábamos ya en el sumario, sí, pero sí. Puntualizamos, lo repetimos, cordobés, aunque de ascendencia baezana por parte de padre, ¿no? Exactamente. Cierto. Que alguna vez, ¿verdad?, pues Córdoba y Jaén, que son tierras hermanas, sí, se ha podido confundir esta información. Así cuando me casé con una de Porcuna. Claro. Con Maribel Torres, que es de Porcuna, así que mi mujer de Porcuna, mi familia de Baeza, y Jaén para mí, la tierra de Olivo es el otro pulmón. Muy bellísimo eso. Pero soy de Córdoba, ¿eh? Del otro pulmón, pero es cordobés. Cordobés, nacido en la calle 12 de octubre y bautizado en San Miguel. Muy bien, pues más imposible, ¿no? Nací 5 meses antes de la Guerra Civil Española y 10 meses antes de la Segunda Guerra Mundial. Así que me crié en la posguerra. Un periodo, pues bueno, duro triste, es quedarse triste muy corto, y duro, efectivamente. Pero también muy maravilloso. Efectivamente. Porque todas las cosas tienen, en una cosa podrida siempre surge una rosa, un rosal, como decía Machado, en ese verso tan maravilloso, al olmo seco, ¿no? Y también entendemos que los cimientos, ¿no?, de esa conciencia, de ese compromiso con tu tierra, sí, que te ha llevado pues a quererla, a alabarla, sí, desde el principio. Ya pues podíamos leer en el prólogo de José Manuel Cuenca a esos piconeros cordobeses, decía que, bueno, pues que Pepe Cruz nos sigue haciendo felices a las personas de la humanidad cordobesa, que es casi nada, ¿no? Sí. Es lo que me propongo, ¿no? No sé si lo he logrado, lo que sí es que lo intento, ¿sabes? Intentarlo sí lo intento. Constante, incansablemente. Vamos a dar, si te parece, pues un repasito a esos títulos publicados. Hay que decir que en el año 86 ya salía a la luz esa ópera prima como autor, Los Piconeros Cordobeses, que ya va por su 3ª edición, la última de 2008, corregida y aumentada, la implicación con la ciudad desde todos sus ámbitos, ¿no? En este caso, con el de los tiznaos, ¿no? Sí, concretamente con un gremio, el gremio que se dedicaba a suministrar lo que hoy tenemos con los aparatos domésticos, las cosas domésticas, ¿no?, el butano y tal. Ellos iban a la sierra, hacían un carbón pequeñito que le decían picón y con eso pues se calentaban nuestros antepasados los inviernos, ¿no? No tenían otra energía, una energía muy antigua. Y además de aquí extraemos ese compromiso también, esa implicación con reivindicar no ya la ciudad de Córdoba per se, su monumentalidad, su pasado, sino esa intrahistoria de la que hablaba Miguel de Unamuno, esa historia que hacen realmente los personajes anónimos, los cordobeses, las cordobesas, que como nos decía Manuel García Parodi hace muy poquitos días, son los que realmente en su momento construyeron, por ejemplo, la mezquita, ¿no? Pues sí, claro que sí, naturalmente, son gente que no, esos gremios no se puede olvidar, pero también he visto que no ha mencionado el libro, 2 libros que he hecho sobre la historia del crimen en Córdoba. Ah, claro, y ahora vamos a hablar de esa crónica negra, por supuestísimo. La crónica negra y por después la de los pueblos, que la hice a la limón con un magistrado de Córdoba, el señor Pueblo Apovedano, magistrado de la Sala Segunda. Yo tenía un libro, tenía una historia, tenía una investigación y había que ponerle la fábrica jurídica, y esa se la puso el magistrado, que es el que sabe, porque yo en materia de
de jurisconsultas y cosas de estas, pues la verdad soy un lego, ¿no? Pero ahí resultó. Ese libro efectivamente se escribía con Antonio Puebla Poedano, magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba, sí. Y es que nos muestra Pepe Córdoba con sus luces y con sus sombras. Con sus sombras, también claro, esa claro. Mirada, pues bueno, esa Córdoba, esa cara truculenta, oscura, siniestra, podríamos decir, con sí. Crónica negra de la historia de Córdoba, Antología del crimen, sí. Y también con Crónica negra de la provincia de Córdoba, efectivamente, 94-98, años de publicación, de manera respectiva, mirando, ¿no? Ese prisma que es la ciudad de Córdoba desde todos sus ángulos, ¿no? Sí, fue como digamos, una selección, ¿no? Una antología, ¿no? De los hechos más relevantes de la Córdoba, del crimen de los comendadores hasta el crimen del barbero de la calle de San Pablo, ¿no? Y continúa tu trayectoria bibliográfica. Tenemos que decir que antes de ese título del que hablábamos, del año 86, firmas textos como el opúsculo Síntesis Histórica del Régimen de Artillería, número 42, y Gama Iconográfica de Santa Bárbara en el año 85, así como en folletos, esa colección de visitas turísticas del soldado para la Junta Provincial del Recreo Educativo del Soldado de Córdoba en el año 81. O sea que a ti esto de ponerte al frente del escrito, de ser escritor, bueno, te viene de lejos, ¿no? Yo desde teniente hasta capitán he paseado a los soldados que entonces venían de otras partes de España antes de que el ejército, la tropa como digamos, se oficializara, no se profesionalizara, pues los soldados venían de otras latitudes, ¿no? Y mi labor durante 10 años era enseñarle a todos estos muchachos catalanes, vascos, de Extremadura, de Valencia, lo que era Andalucía. Y entonces norte a sur y este y oeste de Andalucía lo llevaba. Y además lo llevaba con unos folletos que le hacía sobre la visita a realizar. Y a ellos se los llevaban de recuerdo y demás. Y hay muchísimas anécdotas sobre esto. Eso lo hacía en el recreo educativo del soldado. Me ha gustado siempre esa... He derivado más hacia la enseñanza, hacia lo didáctico, ¿no? Hacia el humanismo, hacia la gente, ¿no? Que viene de otra, más que... Porque el otro ya lo sabemos, ¿no? Mandar una pieza, decir, punte el tiro, fuego, con una pieza de artillería, ¿no? Pues eso ya es más duro, ¿no? Pero yo lo he compaginado en mi vida militar. Haciendo compatible, ¿no? Efectivamente, ambos las lados, plumas y las espadas son compatibles. Las plumas y las espadas. Efectivamente, y hablábamos antes, bueno, pues de esa Córdoba oculta, pero también nos ha hablado Pepe de la más esplendorosa, por ejemplo, con las ermitas de Córdoba del año 93 o los patios cordobeses del 2001. Una de esas miradas, de esos reflejos del amor del cordobés a su tierra, y que, bueno, que han permitido que nos acerquemos hasta este punto en el que la fiesta de los patios es patrimonio intangible o inmaterial de la humanidad, ¿no? Efectivamente, pero hacía falta que se hiciera una base. ¿De dónde viene esto? Una historia, un origen. Después ya hay los estudios sobre la vegetación, sobre los patios clásicos, sobre los patios aristocráticos, en fin, hay una gran variedad, pero había que buscar una historia, ¿de dónde venía esto? Y claro, pues, mi trabajo fue eso precisamente. El primer cartel que se hizo de los patios cordobeses fue en el año 1933 con el alcalde. No es que en Córdoba no hubiera patios anteriormente, es que se oficializó en el año 1933 con don Antonio de la Cruz Ceballos. Anteriormente la cruz se oficializó en el 25, la fiesta de la cruz, con el alcalde don José Cruz Conde. Pero, y anteriormente todo esto, cruz y patio hacían una unidad. Entonces el patio se hacía y la cruz en el centro. Pero después ya se fue cada uno pues haciendo, derivando, y ya se hizo el concurso de cruces por un lado y el concurso de patios por otro lado. Así hasta superar la guerra. Después hubo en los años 40 con la cosa de la escasez que había, pero después volvió a surgir de una forma fuerte, y el 56 fue un punto de inflexión muy grande en esto de los patios, que ha llegado a ser pues patrimonio de la humanidad, claro está, el año pasado. Casi nada, ¿no? Ha costado efectivamente mucho esfuerzo, ¿no? Pues esa historia la ha escrito Pepe Cruz con mucho cariño y mucho... algunos me han criticado, dice que allá había patios del año 1918. Entonces le he dicho, pues dígame usted dónde está eso registrado, en qué fuente hemerográfica o bibliográfica está registrado que los patios se fundaron en 1918. Yo tengo el cartel y lo tengo en el Bar Correo, lo tengo allí puesto.
O sea, lo he escrito en el libro y está puesto en el libro, el cartel. Eso es un documento. Me digan que en el 1918 que se hacía la fiesta naturalmente. Y no había esa dicotomía que hay ahora, los patios por un lado y las cruces por otro. Era una unidad. Hasta que ya Cruz Conde y don Antonio de la Cruz Ceballos, alcalde de Córdoba, del 25 y del 33, pues ya dejaron las cosas en su sitio, ¿no? Nada menos que formando parte, ¿no?, de ese germen, de ese poner la semilla. El origen, ¿no? Efectivamente, para que la ciudadanía claro. cordobesa y más allá de nuestras fronteras, la fiesta de los patios reciba pues el número de visitas, ¿no?, claro, que recibe cada año, y no solo en su época mayor, sino pues con esa Navidad incluso, ¿no?, sí, de los patios. Hombre, ha trascendido hasta la Navidad. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Si la gente viene preguntando por los patios. Pues hay un error en la proyección de esto. Y es que la gente viene a los patios, la copa, el vino, la flauta, y no le hablan del origen, no le hablan de la historia. Hablábamos del flamenco en Córdoba y, bueno, Pepe, precisamente ahora estábamos estableciendo ese paralelismo cierto, ¿no?, en una reivindicación que tú hacías en relación a la fiesta de los patios, ¿no?, y es recuperemos un poco también esa inquietud, esa necesidad de conocer el origen, ¿no?, la matriz. Claro, su historia y cómo fueron los primeros patios, qué es lo que hacía el jurado en aquel tiempo, Ahí hay unas viñetas maravillosas de un costumbrismo local, vamos, inapreciable, ¿no? Entonces eso es lo que hay que conocer, cómo se hacían, cómo se adornaban los patios, cómo se ponía en algunos el cuadro de Julio Romero de Torres, por ejemplo, que era una figura ya en aquel tiempo muy interesante porque había muerto un par de años antes, ¿no? En fin, cosas de este estilo. Claro, y lo mismo podemos extrapolarlo, ¿no?, al ámbito del flamenco. Sí, el flamenco también tiene que saber la gente el origen, porque ninguna ciudad andaluza, ni Jerez, ni Sevilla, ni Cádiz, en cuanto a lo del flamenco, ha escrito nada sobre su historia. Ha escrito libros sobre un cantaor, sobre el flamenco y tal, pero lo que es el origen, por ejemplo, eso que les estaba contando, porque el flamenco tiene dos etapas, una más menos conocida y una etapa que empieza con Silverio Franconetti, ¿no? Y entonces hay que hablar de un antes y un después. Entonces, aquí nadie sabía eso del flamenco, si eso del flamenco es de antes de ayer, porque es que es así. Aquí el flamenco se conocía como aires andaluces de la tierra y punto pelota, hasta que viene esto es flamenco. Ya sobre la etimología hay que hablar, pero ya con Silverio sí hay espectáculos flamencos y hay una compañía que viene a actuar en un café cantante de Córdoba que se llamaba El Recreo, que después va en otro café cantante que es el Cervantes, en otro café, en fin, había 3 o 4 cafés cantantes. Hablamos del momento de la profesionalización y por tanto la dignificación. Aquí, exactamente, de este aquí. arte. Bueno, y aquí además encontró Silverio un público tan entregado al flamenco que se cuenta una anécdota del Café Recreo que de una cantante, vamos a ver si me acuerdo, que cantaba muy bien, dice, y esa que dice usted que canta también y que... exactamente, ahora ya recuerdo, es que la memoria se te va un poco ya, porque acá son muchos los años ya, los que tiene uno en la espalda. Dice, unos señores que vienen de Madrid, pasan por Córdoba y paran un tren, vienen y se van al Café del Recreo. Y allí hay unos señores, estos señores que vienen de Madrid, que están hablando de Sara Bernard. Nada más que Sara Bernard. Nada más y nada menos. Y estaban hablando muy bien de ella. Y un castizo cordobés dice, oye usted, ¿qué está usted hablando de una cómica que es usted que gana mucho dinero? Dice, sí señor. Dice, ¿y esa ha cantado flamenco en Córdoba? Dice, pues mire usted, quedó mirando al bicho y dice, no, dice, pues ni esas cómicas ni esas nada. O sea, quiero decirte el alienamiento que había, la locura colectiva que había hacia el flamenco en aquel tiempo, ¿no? Esa anécdota te lo retrata todo, ¿no? Efectivamente, ilustra muy bien, ¿no? Yo creo que ilustra bien, ¿no? Y sobre todo que tuvimos un guitarrista número 1 que fue Paco de Lucena. Eso es, se casó con la Parrala, la famosa Parrala, ese era de Lucena, un guitarrista clave en la historia del flamenco, ese era de Lucena, de Córdoba. Pues efectivamente, mucho que contar, ¿verdad? Hay que de personajes y de instantes que poner sobre la mesa y que nos hablan de esa gloria, pues de ese flamenco, de durante esa expresión 1866 dolía del pueblo. hasta final del siglo, que se denomina
la época dorada del flamenco, en Córdoba existieron cuatro salas de flamenco, cafés cantantes que le decían en aquel tiempo. Y después ya viene la decadencia, al principio de los años 20, del siglo XX, en el que ya el flamenco escribe su último capítulo, o sea, pues ya cambia la cosa, cambia los escenarios. El café cantante ya no existe, pero hasta el año 22-23 que se celebró el célebre concurso de Granada, en Córdoba paralelamente se hizo un concurso también, aunque no tuvo ese rigor, y se hizo las Margaritas, y se hizo también en el Alcázar Viejo, donde le dieron un primer premio, un segundo premio, a un señor que se llamaba Pepe Marchena, entonces tenía 20 años, 21 años. Todas esas cosas, se habla del flamenco en Córdoba, y fíjate, toda esa serie de cosas, que Córdoba no ha tenido una gran producción de cantantes ni de guitarristas, porque aquí hemos tenido pues a Fosforito, que también ha sido un número uno, porque aquí en Córdoba tenemos pocos, pero los que salen son número uno, eso está claro. De los toreros salió Manolete el número uno, de los cantadores, Fosforito, otro número uno, que es llave de oro del cante, ¿no? Y el guitarrista Paco de los Ciunas, pues no te quiero decir. En fin, la cosa es larga, ¿no? Esta conversación tiene un registro muy largo. Pues esperemos hablarlo en otra ocasión, porque perfecto, espero podríamos que tendrá hablar en otra ocasión, pues tanto de los patios como también del flamenco. Seguimos repasando porque teníamos hoy pues mucho interés, ¿no? Porque nuestros espectadores pues se encontraran con Pepe Cruz Gutiérrez y supieran un poquito más, pues traerles a la memoria esos títulos, esos grandes títulos publicados. Antes hemos dicho que bueno, que eres cronista oficial del Real Círculo de la Amistad de Córdoba desde el año 2003, que además diriges esa colección editorial y también la revista La Casa, fundada en 2010, y es que publicas títulos como Crónica de Córdoba, El Círculo de la Amistad, en el último tramo del andalucismo histórico, es decir, entre los años 1918 y 1936, y también de 2010 pues podemos destacar la relevancia, ¿no?, de esta institución centenaria. Hay que decir que Memoria del Círculo de la Amistad, entre 1854, lógicamente, y 1936, hace muy poco estaba en fase de preparación. No sé en qué etapa nos encontramos exactamente. Ese libro, veo que está usted muy bien informada. No sé quién habrá, pues, más, porque yo es que eso del internet y los teléfonos eléctricos, los teléfonos esos móviles, yo no toco ni el internet ni nada de eso. Pero claro, tengo un amigo mío que es Roberto Carlos, que es el bibliotecario del Círculo, que es el que me hace esta faenilla y me pone los currículos míos. Y saca ahí a la luz esos pues datos. Entonces por ahí la saca usted. Seguramente. ¿No? Tiene que ser así, porque, seguramente. Entonces nos hemos quedado en lo del Círculo, me había dicho. Sí, en esa obra de Memoria del Círculo. Pues ese libro está ahora mismo en el año 1922. Lo he dividido en dos partes porque sale un mamotreto muy grande, un tocho ahí, y con este puedo lograr hasta 350 páginas, que ya está bien para un libro, ¿no? Entonces lo divido en 1854, 1936, y ya después la guerra, la posguerra, y ya los años de la democracia, hasta principios del siglo. Esas son las dos partes. Y el libro va hasta el 1922, que es cuando hay un cambio de inflexión en el Círculo, porque se reforma un reglamento en los que aumenta la participación de los socios accidentales en contra de una élite que había en el Círculo de la Amistad de 132, que era inamovible, que eran los que gobernaban. Y claro, los accidentales decían, oye usted, si yo pago una cuota, pues tengo derecho a gobernar. Y ahí se hizo una transición, se hizo un reglamento, pero que al final entraron por la puerta falsa, no por la puerta de entrada, sino que entraban como vocales después de 10 años, ¿no? Esos son problemas interiores, que es lo que se va a tratar en la historia del Círculo. No se va a decir que vino, también se puede decir que vino el príncipe de Gales, o que vino el presidente de los Estados Unidos, el gran famoso de la segunda, estuvo aquí en el Círculo, en fin, muchísimas, hasta los judíos, estos Rothschild, los famosos de la banca de Rothschild, venían a Córdoba, y entonces decían, vamos a la mezquita, y después a la mezquita se iban al Círculo. Esos son registros de gente muy famosa que tenemos en el Círculo. Claro. La relevancia innegable de este liceo artístico, literario, este Real Círculo de la Amistad de Córdoba. Y bueno, antes hablábamos de un título en desarrollo, en proceso, también por tierras de Jaén, ¿no? Esa vista, pues esa decíamos al principio, esa ascendencia
por parte paterna y a ese vínculo, ¿no?, que que se lo tenía debo. Córdoba con esta tierra, ¿no?, con la tierra jienense. Es que es una asignatura pendiente que tengo. Pues sí, ese está hecho. Muy bien, pues Ese está entonces hecho. próximamente podremos hablar de él, ¿no, Pepe? ¿Por tierra de Jaén? Me encantaría. Muy bien, podremos hablar detenidamente de él y también, ¿no?, pues igual que el día que estuvimos aquí con la Casa de Jaén en Córdoba, conocer un poquito mejor No conozco a nadie de la Casa de Jaén. esta tierra hermana en la nuestra. Sí. No conozco a nadie de Jaén, nada más que a Eichmann, que era el presidente, porque entonces colaboraba yo en el Diario Córdoba, y él también era articulista del Diario Córdoba. Pero ahora estoy en la ABC, que hago algunas cosillas, pero vamos, menos. Lo que estoy es dedicado a las cosas del círculo, a la revista, que ya me cuesta sacarla, ya traeré unos números para que lo veáis. Y además así podemos hablar largo y tendido de esta institución. Hablábamos desde el principio, decíamos que Pepe pues quiere estar presente, quiere darnos a conocer, abrirnos esa puerta de las manifestaciones del pueblo, ya hemos nombrado algunas. También hay que decir que, bueno, eres cronista, ¿no? Has sido cronista del Carnaval de Córdoba, nada menos, y bueno, de la ya desaparecida Semana Lírica, sí, que nuestros espectadores de PTV Archivo han podido disfrutar, sí, en alguna ocasión. Ahí hay cientos de reportajes, cientos de revistas, tanto uno como otro, que he hecho a la gente que venía de fuera, ¿no? Desde soprano, desde tenores, barítonos, muchísimas, Manuel Ausensi, después una larga lista de ellos se han quedado ya es como diríamos papeles de hemeroteca, ¿no? O sea, archivo, hemeroteca ya. ¿Sí? Y bueno, y antes Pepe hacía alusión, tú hacías alusión ya a Diario Córdoba, entre otros medios, has estado presente pues en prensa y actualmente en ABC de Córdoba nos encontramos con ese nuevo Callejero de Córdoba. Nuevo, hay que decir que se prepara codo a codo con José Navea Valero, ¿verdad? Y que es una entrega diaria que en un alarde de síntesis nos permite dar hacer un breve recorrido por una parte de nuestra ciudad, seguramente para algunos siempre descubriendo un poquito de historia, también de sus gentes, de sus personajes ilustres. La realización diaria de este trabajo, esperemos que en el futuro sea pues parte de una compilación, ¿no? Son 1800 calles. Hace 2 años que terminamos el trabajo y lo estamos publicando en el ABC. A pesar de la crisis del ladrillo, todavía se sigue haciendo casas, parece ser, porque hay nuevas calles, ¿no? A la vista está. Esto es interminable, esto es interminable. Y el callejero todos los intentos que se han hecho por el callejero han sido a media, y queremos hacer una cosa completa. No va a acabar nunca. El origen de las calles, partiendo de lo que se ha escrito, y después ya no dejar ninguna en el olvido, decir algo de ella, ¿no? Actualizarlas, ¿no? Y claro, son 1800 y pico en calle que nos pueden dar para, no sé si viviré yo, 4 o 5 años más, y ¿qué quieres que te diga, no? Después es una cosa que... Y después, pues no sé, si hay alguien que se interese por hacer para la Diputación, para el Ayuntamiento, tener Córdoba en un libro, ¿no? Todo esto, pues, cuando quieran, no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos derecho de autor y se le podamos dar previo pago de su importe, claro está, porque eso es así. Pues siguiendo, ¿no?, la estela, el legado de Ramírez de Arellano, con sus paseos y actualizando permanentemente esta ciudad que, como bien decías, no deja de crecer y que tiene como protagonistas no solo la historia, no solo el pasado, sino esos cordobeses o residentes en Córdoba, ¿no?, que le dan vida. Al señor Ramírez de Arellano, lo mismo que al señor Ramírez de las Casas de esas, ¿no?, le debemos algo. Ellos hablaron de su tiempo, ¿no? Claro. Y no había otra cosa. Y nosotros lo que hemos hecho es, basándonos en ellos nos abrieron ese cauce, es ampliarlo y ponerlo al día, al siglo XXI, y eso es lo que estamos haciendo. Si Ricardo de Monti habló sobre los piconeros en un libro de 3 páginas, nosotros hemos hecho un libro. Si alguien hubo un crimen, pues nosotros hemos hecho 2. Si don Teodomiro nos habló sobre las calles y demás, pues nosotros, es que eran entonces 300 o 400 calles, una ciudad que tenía 55.000 habitantes, cuando escribió don Teodomiro eso. Ahora la ciudad tiene 370, 380, por ahí, ¿no? Quiere decir que esto ha cambiado totalmente, y vamos a hacerlo definitivamente. Y el trabajo está hecho.
lo estamos publicando porque todavía no ha habido nadie que se interesara del organismo oficial, decir, oye, ¿que esto qué es? Vamos a tener en esto, que esto está hecho. Pero no, aquí no. Aquí a lo mejor algún día se enterarán de que estamos haciendo el callejero de Córdoba. No pasa distinto que en Sevilla. En Sevilla hace 10 años, y aquí lo intentaron. Lo que pasa es que fue un intento que quedó en agua de borraja. En que por aquí hay que hacer esto entre dos personas, ya está, dos. Bueno, así, ahora sí, pues a uno por un lado, otro por otro lado, que tal. Todo esto viene abajo porque hay muchas opiniones, y unos por un lado, otros por otro, y al final no nos arreglamos, no nos entendemos. Y todas las cosas que se hagan así. Bueno, pues en Sevilla lo hizo un señor, tengo entendido, hace 10 o 12 años, callejero de Sevilla. ¿No? Le dieron, no sé si, según me ha contado, dos años de plazo, un año. Le dieron una buena cantidad y se preocupó, y ahí lo dejó. Y no sabemos si la ha continuado. Pero aquí lo estamos haciendo sin dinero. Pues se trata de una contribución impagable. Claro, podamos naturalmente, conocer pues, espacios como la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente o la calle Eugenio d'Ors, en fin. Son muchísimas porque, como dices, la ciudad sigue creciendo. Sigue creciendo y hay que, aunque no le hagan mucho caso a estas cosas, no tenga mucha atención, pero en fin, hay quien lo tenga, vosotros, ¿no? Que estáis interesados por estas cosas, lo cual yo me alegra mucho, y que haya gente joven que vea la televisión y vea todas esas cosas, y que cuando hablan de los patios sepa cuándo se creó, y que hablan de flamenco sepa cuándo se creó la cosa, cuándo se originó, y sepan algo de la historia, que es que a mí me han dicho, como gusta la tradición oral, hay que contrastarla mucho, ¿no? La tradición oral es lo que está escrito, y escribirlo con imparcialidad, porque es así. El escritor tiene que ser muy imparcial. Y ese es un punto de vista, ¿no? Es difícil, ¿no?, llegar a esto, pero hay que hacerlo así. A mí lo que me redime es el amor a Córdoba. Si tengo algunos fallos, yo sé que el amor a Córdoba es como si fuera, como si ¿cómo es? Cuando se confiesa uno, no tengo penitencia. Sí, ¿no? Quedas absuelto. Quedo absuelto por mi amor a Córdoba. Es posible que tenga algunos fallos, ¿verdad? Pues nosotros también, impulsados por esa devoción, ese amor a nuestra ciudad, Pepe, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. También, y a Jaén, por supuesto. Y de hecho hemos ido abriendo, ¿verdad?, a lo largo de la entrevista, pues varios temas que pueden ser, no se pueden convertir en próximas entrevistas y en próximas visitas, que si lo tienes a bien, pues te seguiremos agradeciendo una barbaridad. Así que, Pepe, muchas gracias por venir, y bueno, contamos contigo. Lo que más me ha gustado es que me dijiste a las 12 y a las 12 hemos empezado. Lo que no me gusta es que me digan a las 12 y empieza a las 12 y cuarto. Eso es que no lo perdono. La falta de puntualidad, ¿eh? Pues nosotros intentamos ser es serios, que es así, eso. Y eso es lo que más me ha gustado, que no me habéis hecho esperar, porque ya de por sí yo vengo 5, 10 o 15 minutos antes, para que la cosa... Ya eres previsor. Eso. Pues Pepe.